Los saludo con mucho gusto otra vez. Vamos a empezar una nueva serie tras haber concluido la de la conformación del Estado moderno. Ahora vamos a empezar con una serie que se va a llamar Sistema Político para entender la complejidad de lo que es la política y su sistema. Vamos a empezar con un autor estadounidense, se llama Howard Dahl, un estadounidense que nació en 1915 y murió en 2014. Para esta serie vamos a ver autores más de nuestros tiempos, del siglo XX, siglo XXI, que tengan una comprensión más elaborada de lo que es el sistema político. Entonces él es un científico social estadounidense, profesor en la Universidad de Yale. Es considerado uno de los políticos teóricos de la democracia más inteligentes del siglo XX. Su trabajo se centra en el pluralismo, el poder y la participación ciudadana. Esto dice en su biografía. No obstante, más adelante vamos a ver autores que lo critican de forma directa porque decían que su trabajo es unidimensional y hablan de que hay otras dimensiones, la segunda y la tercera. Es decir, hay formas más complejas de entender el sistema político y hay autores que le hacen una crítica directa a Dahl. La lectura que vamos a ver se llama Después de la Revolución. Muy puntual este texto, nos habla sobre la autoridad en las sociedades avanzadas. Rescaté 4 puntos de esta lectura. En primer lugar, nos habla de los 3 criterios para la autoridad. Dice que esos criterios justifican quién debe ejercer el mando en una situación determinada. En primer lugar, nos habla del criterio de elección personal. Dice que la autoridad es legítima y después vamos a ver autores que nos hablan de la complejidad de la legitimidad. Había un autor que estaba obsesionado con la legitimidad, parece que era Ferrero. Entonces dice que la autoridad es legítima porque los individuos consienten voluntariamente someterse a ella. Es el núcleo de la democracia. Ya hemos visto en la conformación del Estado el tema de la democracia, que es una parte conjunta de lo que es el pensamiento liberal. También vimos al Estado liberal. Entonces, bueno, aquí ya entramos en complejidades, pero este pensamiento del primer criterio, que es la de la elección personal, pues es la base de la democracia. En segundo lugar, nos habla del criterio de la competencia especial. Dice que se acepta la autoridad de alguien porque posee un conocimiento técnico o profesional superior, como ejemplo un médico o un juez. Y el tercer criterio dice que es el criterio de la economía, que a veces se cede autoridad simplemente para ahorrar tiempo y recursos. No todos pueden decidir todo al mismo tiempo sin colapsar el sistema. Muy corolario aquello que nos está mencionando Dahl. Son 3 criterios que él aplica y bueno, pues se pueden entender como simplistas, ciertamente. Por eso después Ferrero y también otros autores le hacen una crítica directa a Dahl. En segundo lugar, nos habla del dilema democrático. Habla de la participación versus la eficacia. Dahl explora la tensión entre el tamaño de la comunidad y la calidad de la democracia. O sea, Dahl era un democraticista. Ya hemos hablado de que la democracia no ha funcionado. Y la democracia se presume como una modernidad occidental que realmente no da frutos, que ya vimos en la anterior serie, cómo es que la democracia y el Estado, como dice, bueno, el Estado liberal, el Estado democraticista, es como decía Friedrich Engels, el Estado de las clases más fuertes. Es decir, eso resume el conjunto de ideas que abonan que la democracia siempre la controlan los poderes de facto, los que tienen mayor poder, y no representa realmente a las mayorías, que es lo que se supone que busca la democracia. Representa a las mayorías, también a las minorías, pero termina siendo la representación de las minorías, aquellas que son minorías que poseen la gran cantidad de los recursos de la humanidad y la riqueza. Entonces las mayorías no son representadas, por lo que la democracia termina siendo un sistema fallido. Entonces aquí nos plantea un dilema democrático: participación versus eficacia, explora la tensión entre el tamaño de la comunidad y la calidad de la democracia. En sistemas pequeños, dice, la participación es mayor, pero la capacidad de resolver problemas complejos es menor. En sistemas grandes, la eficacia aumenta, pero la participación individual se diluye. También cuestiones corolarias que nos plantea Dahl, entendible el porqué. En tercer lugar, habla de la autoridad en las sociedades complejas. Argumenta que en las sociedades avanzadas o postrevolucionarias no basta con destruir la vieja autoridad. El reto es construir una nueva que sea compatible con la libertad individual y la igualdad política, evitando que el poder se concentre solo en manos de expertos
es decir, la tecnocracia. Aquí hay muchas reflexiones que podemos sacar, ciertamente. Aquí habla de destruir la vieja autoridad no basta, es decir, cuando esta frase célebre de que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, dice que para eso el reto es construir una nueva autoridad que sea compatible con la libertad individual. Ya sabemos que al hablar de democraticistas, de libertarios, pues se busca esta libertad obtusa. Los libertarios clásicos, como decía John Locke, él decía que en su estado de naturaleza el ser humano es racional, recordémoslo, porque estos temas siempre son importantes, se abonan a la comprensión de la política, porque la libertad es una una postura política que ha tenido relevancia en estos tiempos. Recordemos que, bueno, Donald Trump Estados Unidos es el país de libertarismo por excelencia, y otros países como Javier Milei tienden a estas posturas libertarias, que después vamos a ver una crítica. Hay un autor muy bueno, de los que mejor me han parecido hasta ahora, se llama Steven Lucas, que hace una crítica directa a las formas de dominación, y vamos a ver más o menos por qué es que los argentinos quieren a Milei. Pero en esencia yo decía, el estado de naturaleza del ser humano, a diferencia de Hobbes, que decía que el homini homini lupus, es decir, el hombre es el lobo del hombre, y es un estado de todos contra todos en el que puedes poseer hasta el cuerpo de los demás, siendo que todo te pertenece, todo es para ti. En el estado de Rousseau, que dice que el hombre es el buen salvaje, y que el soberano no debe ser una sola persona, un soberano, como lo dice Hobbes, que es una autoridad que cuida a los demás y los salva del miedo. Rousseau dice que todos deben de consentir aquellas libertades que sean mejor para todos, y John Locke, el padre del liberalismo, lo que dice es: el estado de naturaleza es de que el hombre es racional, pero no tenemos un árbitro neutral. Entonces se trata de que se damos un poco de libertad, poquito dicen los liberales, casi nada. Y es más, si tú nos quitas y te metes con nuestros derechos naturales, porque Locke decía, tenemos derechos naturales que nos otorgan la naturaleza, entre ellos, bueno, él hablaba de la libertad, la vida pues ahí más o menos importa. Y puede ser, pues sí, la vida es un derecho natural, ¿no? Decían los liberales, como que casi no importa. Y el derecho que más les importa a los liberales, derecho natural, es el derecho a la propiedad privada. Recordemos que para los liberales el mayor derecho natural es la propiedad privada. Entonces lo que decía Locke es: necesitamos un árbitro neutral que proteja esos derechos naturales, entre ellos el más importante, la propiedad privada, y para eso nosotros lo elegimos, cedemos, ya después se desarrolló el sistema de la democracia. Pero si tú, árbitro neutral, no defiendes estos principios, estos derechos naturales, pues tenemos todo el derecho de quitarte en cualquier momento, cuando queramos y como queramos. Es lo que dicen los liberales. Entonces, bueno, la libertad individual y la igualdad política, evitando que el poder se concentre solo en manos de expertos y tecnocracia. Esto también nos hablaba era Weber el que nos hablaba de la jaula de hierro, que en la burocracia decía es el sistema perfecto para la organización humana, pero temía que este sistema burocrático se convirtiera en uno tal que perdiera la cualidad humana de las libertades, de las expresiones más naturales de la humanidad, y decía que por eso prefería un líder carismático. Él también clasificaba las formas de autoridad. Él hablaba entre ellos del líder carismático. Entonces, bueno, en cuarto lugar y para concluir, habla de la igualdad política y libertad. Dahl sostiene que para que una sociedad sea realmente democrática, debe existir una distribución equitativa de los recursos políticos para que cada ciudadano tenga el mismo peso en la toma de decisiones. Es una lectura que francamente también siento plana, siento muy lineal, pero pues que al final de cuentas nos sirve como una lectura introductoria para comprender el primer concepto del que se va a sostener esta serie, que es el de autoridad. Entonces, en resumidas cuentas, nos habla de tres criterios. Nos habla de la autoridad de elección personal. Después dice del criterio de la competencia especial, aceptar que la autoridad de alguien porque posee conocimiento técnico profesional. Y en tercer criterio es la economía.
que a veces simplemente para ahorrar tiempo y recursos no todos pueden decidir todo al mismo tiempo sin colapsar el sistema. Cuando se habla del dilema democrático, participación versus democracia, lo que sucede en las sociedades grandes y en las pequeñas y cómo esto influye en la calidad de la democracia. Hace reflexiones sobre la democracia, pero bueno, descartable para lo que nosotros buscamos, porque la democracia es una creación liberal y el liberalismo no es la mejor forma de la convivencia social. Entonces hasta aquí queda la primera lectura de Robert Dahl, estadounidense, que nos invita a reflexionar sobre la autoridad. Y la segunda, es muy puntual este video corto porque los siguientes autores son más elaborados. Entonces para la siguiente vamos a ver a Guglielmo Ferrero, un italiano que ya desarrolla un poco más estos conceptos de autoridad también, pero de manera un poco más compleja y no tan liberal. Entonces bueno, me despido y les agradezco mucho.